diríamos que en un porcentaje de la enseñanza de mayordomía cristiana hay tal vez un 10% que tiene que ver con el dinero, pero tiene que ver un montón con mi tiempo, con los talentos, con lo que el Señor me ha dado, con los bienes que el Señor me ha dado, cómo los administro, cómo los manejo para mi vida personal, pero también cómo los manejo para con aquellos que me rodean. Y hemos estado viendo en estos jueves varias situaciones y características que tal vez no las llamamos como características. Y si yo digo, ¿qué característica tiene que tener un mayordomo cristiano? A ver, arrancamos primero. ¿Qué es el mayordomo? Un administrador. Estar preparado para la tarea. Por ejemplo, si tiene que administrar económicamente una empresa, un economista, ¿qué tiene que saber? ¿Arreglar de motores? ¿O tendrá que saber de hacer sumas, restas, salidas, entradas? Preparado para manejar la economía de la empresa. Entonces, un mayordomo es alguien que está preparado para hacer una tarea, pero solamente tiene que ser preparado, que también saben que se llama integridad en las personas. Integridad es ser derecho, transparente, ser íntegro, en una sola palabra. Entonces, hay características que el mayordomo, al igual que el mayordomo que cualquier... Miren, hay una parábola que tomar algunos elementos de esa parábola, hablando para cómo los creyentes tenemos que ser sagaces. ¿Alguien sabe qué significa la palabra astuto y prudente? También podríamos poner que es sabio. Lucas capítulo 17 nos habla de un mayordomo a quien se le había confiado todo, 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 y hacía y deshacía de todo el dinero que quería. Y este mayordomo deshacía y hacía contrato y le vendía a aquel y hacía como quería. Ahora, dice Lucas 16, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Disipador de sus bienes, dice. Y lo empezó despreparado. Y alguien vino y le dijo, che, tu mayordomo te está gastando la plata, ¿eh? Te está gastando los bienes que tenés, la está malgastando, te está dando la vida, ¿eh? Y se va a la mes. Entonces, versículo 2, lo llama a rendir cuenta. Dice, da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás más ser mayordomo. ¿Ve? Bajó el martillo ahí, digo, se terminó acá, no vas a gastar más de mi plata, pero vas a tener que dar cuenta. A partir de ahora está despedido, pero vas a tener que dar cuenta. Hemos hablado de que somos mayordomos del Señor. Cada uno de nosotros somos mayordomos del Señor. Le das gracias, aunque sea 5 minutos. ¿Cuánto agarrás la Biblia en el día y decís, este es el tiempo de Dios y se lo dedicás a Dios? A conocer a Dios un poquito más, todos los días un poquito más. Todos vamos a tener que rendir cuenta algún día. Ya decíamos que 2 Corintios 5 nos habla que un día y vamos a tener que dar cuenta que hemos hecho, sea bueno o sea malo, pero vamos a tener que rendir cuenta a todos, todos, no nos vamos a escapar nadie. Entonces, a este mayordomo se le terminó. Ahora este mayordomo, como luego el Señor fue sagaz en esta parábola, en esta enseñanza, esto no es un hecho que ocurrió. La parábola es una adaptación de un posible hecho real que podría haber acontecido, que no aconteció, pero podría haber acontecido. Es una acción tomada de la vida real llevada para dar una enseñanza. Entonces, este mayordomo que podríamos decir hasta acá que hemos visto que no era confiable, más allá que el dueño le le confiaba, no era confiable, era un mayordomo
que derrochón, no fue íntegro, y más de la integridad vamos a ver ahora. Dice en el versículo que como se la vio negra, porque dice, ya no voy a tener este nivel de vida que voy a tener, voy a tener que vender la Ferrari, voy a tener que, la mansión que tengo, la voy a tener que vender, porque no, ¿a dónde voy a vivir? No voy a tener para ir de vacaciones, algo tengo que hacer, dice. Alguien que me reciba cuando yo me quede en la calle, dice, y hace lo siguiente. Él sabía los contratos que había hecho con diferentes hombres de la ciudad, diferentes contratos, y llamó a algunos. El primer contrato que llama dice, llamando a cada uno de los deudores de su amo, claro, no eran de él era el que manejaba la plata. En el versículo 5 dijo el primero, ¿cuánto debes a mi amo? Entonces el deudor le dice, a tu amo, no a vos, sino que a tu amo le debo 100 barriles de aceite. Y el mayordomo dice, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Total, no se va a dar cuenta. Y no se quedó ahí con nada, ¿eh? Ahí no se quedó nada. Él no se quedó con nada. Más que sabotaje que podemos ser de robo, aunque no se quedara con, de alguna manera, le robó al dueño. El mayordomo le diría, no te va a olvidar, ¿eh? No te va a olvidar que te rebajé la deuda, ¿eh? Entonces no fue íntegro. Le robó de alguna manera, aunque no se quedó con la plata, le robó al dueño de las cosas. Y después tenía otro. ¿Cuánto debes? 100 medidas de trigo. Y él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Lo mismo. Estas dos cantidades, los barriles de aceite se supone que tenían un valor de 15 años de salario. Los 100 barriles de aceite. 15 años de salario. Y las 100 medidas de trigo, aproximadamente también unas 10 años de salario. Así que le redujo en algo la deuda al señor, a los deudores. Y el señor de alguna manera, tal vez ni se dio cuenta, dijo, de esto. Ahora, dice que su señor, cuando se enteró de lo que había hecho el mayordomo, dice, lo alabó por haber hecho sagazmente. Es lo que alaba el dueño de todo. Es que él termina encontrando una forma para que pudiese el bien utilizar de eso que había para la aplicación de la parábola. Eso no voy a entrar en la aplicación, pero quería tomar estos elementos como para ver en algo que podemos entender cómo se puede ser mal, cómo podemos obrar mal. Miren, lo primero que podemos decir que lo que se espera de nosotros es que seamos fieles. No importa con lo que tengamos, tenemos que ser fieles al Señor. Es decir, que somos confiables, decía, ¿no? Ser confiables es la que cumple lo que promete, es honesta y responsable y que no decepciona. Y no decepciona. Es decir, soy confiable. A mí me ven como soy, me piden una tarea para hacer y esperan algo de mí, saben que voy a terminar dando. Yo vendí un bo. Ahora, cuando el Señor nos habla de la mayordomía, está pidiendo que seamos confiables. ¿Se acuerdan? Acá, por ejemplo, antes de irnos a Mateo 25, vamos a leer acá en capítulo 10. Esta parábola termina dando una aplicación del Señor que dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel.
Y el que lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y el 13 dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, lo primero que te voy a decir, confiable para Dios, ser fieles a Dios. O dice aquí, el que es fiel en muy poco, también en lo más es fiel. ¿Qué va a hacer? El Señor empieza a ver en nuestra vida cómo le somos fieles, cómo trabajamos, cómo administramos a subir en los recursos que nos va dando el Señor. Entonces, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. No te preocupes ahora por cuánto tenés, si es poco o es mucho. Preocúpate cómo estás siendo fiel en esos recursos que el Señor te ha dado. Y Mateo 25-23 dice, su Señor le dijo, ¿se acuerdan cómo le dijo a los dos? Era la misma expresión para los dos que hicieron lo que tenían que hacer, que hicieron lo que el Señor esperaba. Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Entonces, tenemos una promesa allí. Tenemos una promesa para nuestra vida. Entonces vemos cómo el Señor bendice cuando lo ponemos en primer lugar a Él. Cuando nos damos cuenta que Él es el dueño de todo. Cuando todo lo administra Él. Cuando yo soy un buen administrador de Él, por supuesto que va a crecer. La siguiente que quiero que veamos es la sabiduría, porque hablaba Lucas 16 de la sagacidad. Habla de la sagacidad. Que hablaba y me quedé pensando en cómo llevamos el mensaje de salvación para que sea lo más efectivo posible. Tenemos que aprender a cómo bajamos el mensaje de salvación a las personas y a las diferentes tipos de personas. Entonces, como administradores, tenemos que ser sabios, en esto coloco la sabiduría, la sagacidad que tenía aquel mayordomo de Lucas 16 para hablar de las cosas del Señor. La sabiduría es esencial en la mayordomía cristiana, ya que implica administrar con discernimiento. ¿Algunos saben lo que significa la palabra discernimiento? Discernimiento es surgar, es fondear, es bucear, encontrar el significado, es lograr entender para qué está. Implica administrar con discernimiento los recursos, tiempo, talento y responsabilidades que Dios nos ha confiado. Ser un mayordomo sabio implica reconocer la provisión de Dios, buscar consejo, planificar con cuidado, actuar con responsabilidad, siempre buscando agradar a Dios en todo lo que hacemos. Agradar a Dios en todo lo que hacemos, y yo también agregaría en este momento, antes que cualquier persona. Entonces, es necesario, para poder utilizar los recursos, tenemos que pedirle al Señor, aún como decía Santiago, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, si tenemos falta de sabiduría para saber cómo administrar los recursos que el Señor nos ha dado, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1, versículo 5. Bueno, nos vamos con dos, porque se nos fue la hora. Con dos actitudes. Dijimos primero, confiable, fidelidad, ser fiel al Señor. Y lo segundo, ser sagaz, ser sabio con los recursos que el Señor nos da. El Señor nos dé.